Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros estamos acá haciendo la exposición entonces de Derecho y Política, mis compañeras y yo, mis compañeras Marta, Lady y Sara Melisa, y mi persona Valentina. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Comienza mi compañera Lady. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar en esta ocasión sobre el tema de la política y el derecho. Y yo voy a comenzar como haciendo esa definición que hay, nosotras hemos encontrado a partir de artículos y de las lecturas que hemos ido haciendo. Lo primero que hay que decir es que la política y el derecho hay una relación eh, estrecha, podríamos decir que es una conexión ineludible, ya que las dos son manifestaciones que son especialmente relevantes para la organización y la existencia en la sociedad. Entonces, es como decir que sin la una, la otra no puede ejercer bien sus trabajos, sus actividades. Es necesario que estén unidas para que así entre esa llave que se hace puedan hacer por la sociedad un solo trabajo convertido pues en eso que tenemos ahí al frente. ¿Mm? Luego, digamos, sigamos con la política, decimos que la política, así a rasgos generales, es una realidad social cuyo énfasis se halla en la organización de la vida en sociedad y sobre todo tomando en cuenta las maneras de organización y del ejercicio del poder. Pero la política no es solo eso, también puede ser entendida como un campo del saber científico o especializado que gira en torno a la forma de organización y del ejercicio del poder, ¿no? Aquí vemos pues en este dibujo como un ejemplo de eso que puede ser la organización política, donde cada quien tiene un rol o un papel a jugar. Entonces aquí tomamos en cuenta lo estrictamente práctico, ¿no? Que sería la política en el campo de lo público, de la seguridad, y también esa parte teórica que compone la política, como es la filosofía política y la ética internacional. Por otra parte, tenemos el derecho, que es un sistema de normas, a rasgos así como muy general, es un sistema de normas con un componente fuertemente estatal, donde aparecen los códigos, los decretos, las leyes especiales, las leyes generales, en tanto que dichas normas son en su mayoría impuestas directamente por el Estado para ser cumplidas. Ejemplo de eso lo que estamos viviendo en este momento, cumpliendo normas para cuidarnos los unos a los otros. Al mismo tiempo, pues el término hace referencia a una disciplina científica, cuyo objeto de estudio son esas normas jurídicas positivas mencionadas en el sistema de norma a lo que me he referido antes, ¿no? Entonces, eh, además, el derecho pues tiene esa parte, ¿no? Que hemos dicho, esa parte científica, cuyo objeto es el estudio de esas normas. Pero también hay factores que posibilitan la mejor comprensión y análisis del sistema jurídico dentro de las normas del derecho.
Eh, Vamos a ver cómo actualmente, pues, se considera esos dos ámbitos, la política y la sociedad, se consideran, la política y el derecho, perdón, son ámbitos que se consideran separados, pero que pueden vincularse y que realmente se vinculan, ¿no? Entonces tenemos varias opiniones. Tenemos la primera opinión, que es la de Hoppe. Él cree que esta relación existe, pero afirma que hay un predominio de lo político frente a lo normativo. Pues para él las normas jurídicas son creadas por quienes tienen el poder. Entonces, si estás en el poder, tienes capacidad de crear normas. Bueno, es su opinión, ¿no? Y Luke también comparte esa idea de que existe esa relación, ese vínculo, esa unión entre política y derecho. Pero él dice que el poder político no es legítimo si va en contra de ciertos principios jurídicos. Entonces, son principios elementales que tienen su fundamento en la naturaleza. Entonces, el poder político debe como tener siempre en cuenta esos principios para actuar y no violentarlos. Luego tenemos a Kant, quien va a decir que a la política y al derecho hay que añadirle algo. Entonces él inserta un tercer campo en medio de estos dos, y es la moral. Para él, la moral en ese sentido es como esa relación de respeto que debe haber entre la una y la otra, entre el derecho y la política, ¿no? Entonces él dice que si que si la política y el derecho no tienen como en cuenta la moral, pues pueden terminar desviándose. Entonces es como esa tercera unidad que la añade a esto. Bueno, entre la política y el derecho surge el lenguaje, la acción y la legitimidad, pues entre ellas hay una similitud bastante grande, pues el significado del lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. La acción es palabra que indica una persona, animal, cosa, ¿sí? Y la legitimidad es el carácter o cualidad. Entonces, van lineal, hay una congruencia. En la acción comunicativa hay control del poder, en la acción de normas y política. Entra el poder del discurso, donde uno o el político o nosotros como sociedad buscamos factibilidad y validez, donde se implementa el lenguaje, que en medio de este discurso ya va a haber una fundamentación o rechazo según la sociedad donde se encuentre. Esto lo habla Habermas. En la legitimidad es el derecho que justifica el poder político. La política depende del derecho y el derecho de la política. Entre las dos siempre va a haber una unidad. Ya entra el derecho, que es una obra colectiva, donde aquí se puede ver que los jueces, los constituyentes, la población, hay una acción colectiva. De acá surge que el derecho es un sistema de contribuciones a prácticas y acciones colectivas, porque si podemos ver, el derecho siempre, la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. Entonces, siempre va a haber una congruencia entre ellas. El lenguaje, como lo dice Habermas, el lenguaje es el instrumento y medio cuya función es influir en la acción y el comportamiento de otros actores
para lograr un fin entre todos o un fin particular. Otra de los puntos de unión entre política y derecho es la justicia como fin. Si nos vamos a la política, vemos que en general mayormente se orienta a la forma de organización social y el derecho busca normar la conducta social. Pero hay un fin general de ambos que los vincula y esa es la justicia. Y aquí tomamos la teoría de la justicia de John Rawls, que es un filósofo político del siglo pasado. Y él dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones, o debería ser la primera virtud de las instituciones sociales, y entre ellas resalta especialmente la política y el derecho. Para él, el objeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad. Y esta estructura básica está formada por las instituciones sociales más importantes, como el mercado, la familia, el sistema económico, etcétera. Entonces, él resalta o afirma que la realización de la justicia solo tendrá sentido cuando tiene en cuenta la justicia social, no solamente la justicia individual. Y para alcanzar esta justicia social es necesario aplicar dos principios. Él habla del principio de igualdad y del principio de diferencia. El principio de igualdad se refiere a que todas las personas deben tener el mismo derecho al mayor campo posible de libertades básicas, pero teniendo en cuenta que estas libertades básicas individuales deben ser compatibles con la libertad de todos. Por otra parte, el segundo principio es el principio de diferencia. Este dice que las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Es decir, que las diferencias en realidad son al final para que se logre un equilibrio en la sociedad. Y estas diferencias que se puedan aceptar son en función o están condicionadas a una cláusula general. Esto quiere decir entonces que las diferencias son o deberían ser políticamente aceptadas únicamente cuando contribuyan al beneficio de la mayoría. Igualdad, con el fin de beneficiar a la mayor parte de la sociedad y especialmente a los más necesitados, es el puntal de la justicia. Hay que ver cuándo se aplica el principio de igualdad y cuándo el de diferencia. Entonces, aquí un ejemplo claro es el de la distribución de los salarios. Hay dos opciones, ¿no? Dos posibilidades. Todos uno realice o desigualdad en base a la productividad. La primera opción que propone que los salarios sean iguales para todos tiene a favor que todos aportamos nuestro esfuerzo, por lo tanto deberían ser los salarios iguales, puesto que las capacidades son innatas, no son un mérito. Pero en contra de esta opción está que al ser los salarios iguales para todos, eso es una falta de incentivos para los trabajadores que llevaría al final a una baja productividad y por lo tanto la riqueza generada sería poca. Entonces nos encontramos con el ejemplo del pastel, un pastel pequeño y dividido en partes iguales. Dividido en partes iguales, pero serían partes pequeñas para todos. Entonces salen todos desfavorecidos. Pero vamos a la opción 2, que propone salarios desiguales en base a la productividad. Entonces, ahí tendríamos que los más capacitados tendrán incentivos para ser productivos y con lo cual la riqueza producida será más grande. En contra es que los menos capacitados sufrirían la desigualdad, pero esto se supliría de alguna manera si haciendo bien las cosas se redistribuye parte de la riqueza para compensar a los menos capacitados. Entonces, ya que la riqueza producida general total es grande,
tenemos esa torta más grande. Y aunque los pedazos sean desiguales, el pedazo más pequeño siempre será más grande que los pedazos iguales de la torta pequeña, con lo cual todos saldrían ganando, sería un beneficio para la mayoría. Y pues recapitulando esta propuesta de Rawls, ¿qué pasa? Recapitulando, podemos decir que la transformación de la sociedad para crear condiciones adecuadas de vida debe incluir la política y el derecho, con ese fin común de la justicia, y debe concentrarse en las instituciones sociales. Rawls tiene muy clara esa visión estrictamente institucional versus a la idea de responsabilidad y justicia solamente a partir del comportamiento individual. Por otra parte, esta teoría también tiene sus reparos, sus límites, y es que su visión de las cosas remite expresamente a una sociedad cerrada, sin tomar en cuenta el ámbito externo e internacional. Es decir, esa sociedad sería inmune a todo lo que ocurre en el campo global. Y aquí está la debilidad de esa propuesta. ¿Puede realmente una sociedad constituirse hoy en día y subsistir de manera adecuada sin tomar en cuenta las dinámicas externas? Pues parece que no, ¿no? La política y se verían obligadas a prescindir de los procesos globales y de su influjo, lo cual es discutible. De ahí que viene la siguiente propuesta, que ya habla de la justicia global. Bueno, entonces partiendo de lo que dice mi compañera y haciendo énfasis a la política del derecho en una ampliación hacia la justicia global, podemos decir entonces que cuando observamos la realidad en cuanto a lo global, se puede decir o advertir que hay muchos problemas de justicia que competen directamente la relación que existe entre la política y el derecho. Estos problemas los podemos evidenciar en problemas globales como por ejemplo las migraciones ilegales forzadas, la contaminación ambiental, el tráfico y la venta de armas y de drogas, la pobreza extrema, la guerra y en general la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Estas problemáticas globales requieren entonces soluciones globales. Por entonces aquí hacemos alusión a la teoría de Pogue, que es un mentor de Rawls, el cual toma las consideraciones que dice Rawls y las aplica hacia una perspectiva global, en donde inicialmente se hace las preguntas que son ¿qué hacer en caso de estos problemas globales y quiénes son directamente los responsables? Según él, Poe dice que los principales agentes involucrados de las injusticias sociopolíticas internacionales o globales son las instituciones principales que intervienen pues al mundo de manera global, en donde esas instituciones que tienen el poder de dirigir o de distinguir cuál es la justicia y cómo se aplica en el mundo, son los encargados de ver una visión democrática y legal. Entonces, a partir de esa visión que tienen las instituciones, es donde se parte una mala formación de lo que es el derecho y la política como justicia global. Él manifiesta que estas instituciones serían, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Sistema Financiero Internacional y los estados en general, que son los característicos de las injusticias que finalmente terminan incidiendo sobre la conformación y el devenir interno de todos los estados, aunque afectan directamente la vida de los individuos que son más débiles o los que están en desventaja. A partir de allí, entonces, se hacen diferentes consideraciones en donde dice que el papel de la política y del derecho es intervenir entre estos estados y decir que ellos son los que deben de reinventarse o reestructurarse de manera de que se dé una equidad global. Y a partir de esto podemos decir que las personas deben de tener cargos públicos
electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de asociaciones y ciudadanía exclusiva. Adicional a esto, podemos ver que la visión de la justicia distributiva no solamente es, como lo decía la compañera, partir la torta en mitades iguales, sino también tener en cuenta las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y ser justos con ellos, en donde la justicia se entiende como una aplicación del derecho y de la política, como la formación integral de cada uno de los estados que conforman una sociedad global. Lo cual podemos decir que estas realidades sociales, que son la política y el derecho, no se pueden ver como dos disciplinas que son divergentes, sino por el contrario, son dos campos convergentes que se conectan por medio de la justicia y hacen aplicables a lo que puede materializarse como el objetivo de los estudios políticos que los conciernen. Es decir, estas dos disciplinas se deben interlazar a través de la justicia, lo que hace que sea una sociedad global justa, más no solamente los estados divididos como tal, sino hacer de todos una contribución que prometa tanto a los estados nacionales como a la integración en todo el sentido internacional.